La versión de la Biblia conocida como Reina Valera es la versión más utilizada por los evangélicos de habla hispana. Estudiaremos algunos datos para conocer qué tuvo que ocurrir para que esta versión llegara hasta nosotros. Casiodoro de Reina nace en 1520 en Montemolín, Badajoz, cerca de la actual Sevilla. Siendo muy joven, ingresa como monje al monasterio de San Isidro del Campo en Sevilla, que pertenecía a la Orden de los Jerónimos. La lectura de la Biblia y de libros luteranos lo llevó a convertirse al protestantismo y apoya la distribución de la traducción del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, motivos por lo que es perseguido por la Inquisición. En 1557, huye junto con un grupo de monjes de su monasterio, en el que también se encontraba Cipriano de Valera, hacia Ginebra. En 1558, viajó a Inglaterra, donde pudo unirse con sus parientes que pudieron escapar de la Inquisición española y dirigió una congregación reformada española en Londres. En el auto de fe de la Inquisición de Sevilla, el 23 de abril de 1562, fue quemado en efigie y figuró en el índice como autor de primera clase. En 1564 sale de Inglaterra y viaja a Edimburgo, donde inició la traducción de su Biblia. Su trabajo de traductor tuvo que enfrentar muchos obstáculos. El rey Felipe II puso precio a la cabeza de Casiodoro, prometiendo grandes sumas de dinero a quien lo encontrase o lo descubriera. Este rey se opuso con todas las fuerzas de que disponía a la publicación de la Biblia de Casiodoro. Reina no utilizó la Vulgata latina como fuente para su traducción de la Biblia. Los documentos en los que se basó para su traducción fueron, para el Antiguo Testamento, el texto masorético hebreo, y para el Nuevo Testamento, el Textus Receptus, que es un texto griego editado y publicado por Erasmo de Róterdam. Además, utilizó la Biblia de Ferrara y en parte la de Castillón, la versión de Encinas y las cartas paulinas traducidas por Valdés. Se trasladó a Basilea, Suiza, donde el 24 de junio del año 1569 publica su traducción de toda la Biblia al español. Esta edición recibió el nombre de la Biblia del Oso porque en la portada aparecía el logotipo de la imprenta con la imagen de un oso intentando alcanzar un panal de miel. De la primera edición se imprimieron 2.600 ejemplares, los cuales se agotaron rápidamente a pesar de los obstáculos para su venta. El 19 de enero de 1571, el Consejo Supremo de la Inquisición ordena sean recogidos todos los ejemplares de la Biblia en español que se descubrieran. Con la intención de que los ejemplares no fueran descubiertos, se les cambió la portada y se les puso la de un diccionario de Ambrogio Calepin. De Basilea pasó a Frankfurt, Alemania, donde lo hicieron ciudadano de honor. De aquí pasó a Amberes, Bélgica, para en 1579 encabezar la congregación de los franceses que se habían adherido a la Confesión de Augsburgo. En 1585, después que los españoles tomaron la ciudad, vuelve a Frankfurt, donde se sostiene con su trabajo en el comercio de sedas, sosteniéndose durante 8 años con el producto de esta actividad. En 1593, a la edad de 70 años, es nombrado pastor en la iglesia de Frankfurt. Casiodoro de Reina muere el 15 de marzo de 1594. Entre las obras más importantes que publicó está la primera traducción castellana de la Biblia, conocida como la Biblia del Oso. Publicó también el comentario del Evangelio de Juan en 1573. En 1580 publicó la Apología de la Concordia de Wittenberg. Además, escribió el primer gran libro contra la Inquisición, titulado Algunas artes de la Santa Inquisición Española, que publicó en Heidelberg en 1567, bajo el seudónimo de Reginaldus
Gonsalvus Montanus. Esta obra se editó en latín y fue traducida casi inmediatamente al inglés, holandés, francés y alemán. La Biblia de Casiodoro de Reina es la primera Biblia completa impresa en lengua española. Cipriano de Valera nació en Valera la Vieja, que en ese tiempo pertenecía al reino de Sevilla, en el año de 1532. Con el grado de bachiller y después de estudiar 6 años de filosofía en la Universidad de Sevilla, ingresa al monasterio de San Isidro del Campo. Se convierte al protestantismo, por lo que sale, junto con un grupo de monjes, entre los que estaban Casiodoro de Reina, hacia Ginebra. Enseñó en Cambridge durante 12 años. Realizó estudios suplementarios bajo Théodore de Bessé en Lausanne, obteniendo el título de teología. El 21 de febrero de 1563 se incorpora a la Universidad de Oxford como maestro en artes. En 1562, la Santa Inquisición lo quema en efigie y lo coloca en el índice de libros prohibidos como un autor de primera clase. De Ginebra se traslada a Londres, Inglaterra, donde se instala de manera definitiva y donde muere en el año de 1606. Sus principales publicaciones fueron: la primera fue la titulada Dos tratados del Papa y de la Misa, donde discute acerca del Papa y su autoridad, en base a lo que los doctores y los concilios dicen, comparado a lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Trataba de demostrar, con fundamento en la Biblia, la ausencia de bases del sistema papal. La idea principal de esta obra es presentar a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Su segundo libro se titula Tratado para confirmar a los pobres cautivos en Berbería, publicado en 1594. En 1598 publica la traducción de la Institución Cristiana de Juan Calvino. Publica una nueva edición revisada del Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, en base al mismo trabajo anterior de Juan Pérez, y que había sido el primero de los libros que había leído cuando Julián Hernández los había llevado al monasterio. La obra de Valera más famosa es su versión de la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, que le llevó casi 20 años completar. Esta versión se conoce como la Biblia del Cántaro, por la ilustración de la portada, donde se ve a un niño vertiendo agua en una fuente con un cántaro. No hizo muchos cambios a la versión de Casiodoro de Reina, salvo ligeras enmiendas en el lenguaje. Esta Biblia tiene la particularidad de poner en una sección aparte los libros apócrifos que Casiodoro había incluido en su Biblia del Oso. Esta versión es la que actualmente conocemos con el nombre Biblia Reina Valera. La traducción de la Biblia de Casiodoro de Reina se publica en Basilea el 26 de septiembre de 1569. La primera revisión del texto fue realizada por Cipriano de Valera y esta revisión es publicada en 1602. Esta versión es la clásica utilizada por los protestantes de habla española. Es el texto más difundido y usado por los creyentes evangélicos de habla hispana en el mundo. Desde la revisión realizada por Cipriano de Valera, se han hecho muchas revisiones más de esta versión. No todas se han publicado, por ser solo revisiones de algunas porciones de la Biblia. Las versiones se conocen con el nombre de Reina Valera, seguida del año en que se publicó. La revisión realizada por Lorenzo Lutena Pedrosa en 1862, patrocinada por la Sociedad para el Conocimiento Cristiano en Inglaterra, fue la que hizo que esta versión se popularizara grandemente entre las iglesias evangélicas de habla hispana. En 1909, la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera realiza una nueva revisión del texto bíblico. Esta revisión fue una versión o una fusión de varias versiones que circulaban en esa época. Fue publicada hasta 1923 y es un trabajo basado en las correcciones de Cabrera y Tornos,
pastores evangélicos en España. Nuevamente, en 1960, la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, de la cual la Sociedad Bíblica de España era una agencia en esa época, en asociación con la Sociedad Bíblica Americana, que era patrocinada por sociedades bíblicas en América Latina, reunió un equipo liderado por el lingüista Eugenio Naida para realizar una revisión del texto bíblico. En 1995 se realiza una nueva revisión que no ha gozado de la amplia aceptación que se esperaba. En 2015 se inician los trabajos para realizar una nueva revisión, la cual se esperaba publicar en el 2017 para celebrar el 5º centenario de la Reforma Protestante, que se celebraría en el mes de octubre de ese año. Sin embargo, el trabajo se publicó hasta el año 2020. Las revisiones se requieren porque las lenguas son algo vivo y por tanto cambiante. Cambia el sentido de las palabras, la ortografía, las normas académicas, las expresiones idiomáticas, el estilo narrativo, además de cambios pequeños pero que pueden ser muy significativos, aportados por los descubrimientos arqueológicos o por nuevos manuscritos antiguos que aportan variantes textuales significativas.